todo lo que corresponde a espacio retroperitoneal. Sí. Entonces ahí podemos observar lo que está el contorno morado, el espacio retroperitoneal, que incluso va a descender y va a formar el espacio subretroperitoneal pélvico, porque desciende hasta la zona pélvica. ¿Sí? ¿Sí pueden observarlo? Entonces, en este corte, en esta vista anterior, podemos observar, no sé si se observa por el proyector, pero yo creo que sí, estas estructuras, ¿verdad? Como unas membranas casi transparentosas. Entonces, ese es el peritoneo parietal. Ese es el peritoneo parietal. Y detrás de esas membranas transparentosas, que es el peritoneo parietal, podemos observar el retroperitoneo y algunos órganos. Por ejemplo, en este caso, el riñón, glándula suprarrenal. Entonces, ¿qué podemos decir de manera general? Como una definición, podemos decir que es un espacio anatómico. Algunos libros nos dicen que es un espacio virtual, ¿sí? Localizado posterior al peritoneo parietal. Los órganos retroperitoneales primarios principalmente son el riñón, glándulas suprarrenales, ureter, aorta, vena cava inferior y recto. ¿Y por qué son órganos retroperitoneales primarios? ¿Por qué se les considera así? ¿Porque son más superficiales? Realmente el origen de primario y de secundario viene por el desarrollo embrionario. Desde que se han desarrollado, o sea, desde el desarrollo embrionario, han estado en ese espacio, o sea, siempre han sido retroperitoneales. Sin embargo, los secundarios, siempre han sido primarios desde el origen embrionario. Sin embargo, los secundarios no. Fueron peritoneales y luego durante el crecimiento el mesenterio fue desapareciendo en esta zona y se convirtieron durante el desarrollo en retroperitoneales. Por eso son secundarios. ¿Queda claro? Entonces aquí vamos a tener el páncreas, el duodeno distal, el colon ascendente y descendente. Y vamos a tener algunos espacios, por ejemplo el espacio pararrenal anterior, el posterior y el perirrenal. ¿Y esto por qué? Porque vamos a observar una membrana renal que es quien nos va a dar este tipo de espacio. ¿Sí? Entonces, siempre recuerden esto, he subrayado lo más característico, lo que sí o sí deben de recordar y aprender. Por ejemplo, vamos a tener límites, tanto superior, inferior, lateral, medial, anterior y posterior. En el límite superior vamos a tener en un plano horizontal que pasa a través de la vértebra número 12 torácica y de la 12ª costilla. Sin embargo, ustedes pueden recordar nada más que el límite superior va a estar localizado con el diafragma. Nunca se olviden. En el límite inferior, básicamente va a estar constituido por la base del sacro, las crestas ilíacas. La rama superior del pubis lo consideran algunos libros, no todos, pero el diafragma pelviano sí. El diafragma pelviano está considerado por la mayoría de libros. Y obviamente aquí tenemos el músculo elevador del ano. Vamos a tener límites laterales, ¿sí? Principalmente vamos a tener los músculos, el músculo erector de la columna, que básicamente vamos a encontrar en el borde lateral del músculo iliocostal, y los tres músculos de la pared anterolateral del abdomen y el borde lateral del músculo cuadrado lumbar. Este sí o sí, todos los libros llegan a la conclusión de que este borde lateral del músculo cuadrado lumbar sí o sí vamos a tenerlo en el límite lateral. El límite medial está representado por las vértebras lumbares y el sacro, ¿verdad? El límite anterior lo va a constituir principalmente el peritoneo parietal
y el límite posterior por los músculos de la pared abdominal posteriores y las dependencias faciales. También vamos a ubicar el músculo cuadrado lumbar y el músculo psoas mayor. En esa imagen podemos observar los diferentes estructuras, ¿verdad? Los diferentes límites. Por ejemplo, en esta zona vamos a encontrar el músculo cuadrado lumbar, el psoas mayor, las vértebras lumbares, las crestas ilíacas y también el sacro. Y este sería en una vista lateral. Es básicamente lo que les comentaba, vamos a tener primarios y secundarios. Los secundarios durante el desarrollo de estos órganos perdieron sus mesos, y se convirtieron en retroperitoneos. Entonces en esta imagen podemos observar los diferentes órganos que podemos ubicar, ¿verdad?, en este espacio. Bueno, con estos espacios, que va a ser el par renal anterior, posterior y prerenal, podemos observarlo cuando estudiamos riñón. Pero aquí también lo podemos ver en una imagen de apoyo al diagnóstico. Podemos observar que este es el riñón derecho, el riñón izquierdo. Estamos observando de una vista inferior para que no se pierdan. Desde una vista inferior ese es el soporte. Tenemos por esta zona la columna, ¿verdad? ¿Y qué vamos a encontrar? En esta zona vamos a encontrar, en esta zona anterior, el espacio pararrenal anterior, y en esta zona posterior a los riñones, el espacio pararrenal posterior. Y vamos a encontrar el espacio perirenal, que obviamente este va a estar en la zona interna, en contacto con la cápsula del riñón. En esta imagen vamos a observar las diferentes zonas que vamos a tener en este espacio del retroperitoneo. Por ejemplo, vamos a tener una zona centromedial, que es lo que está coloreado en este borde rojo, y vamos a tener los límites. El límite superior vamos a tener al diafragma, ¿verdad?, al diafragma. El límite inferior, por esta zona, el promontorio del sacro, y en los límites laterales, el psoas ilíaco, ¿verdad? ¿Y qué estructuras vamos a encontrar en esta zona centromedial? Principalmente la aorta abdominal, la cava inferior, páncreas y parte del duodeno. Y en la zona lateral de este retroperitoneo, ¿qué vamos a encontrar? También en la zona superior, el diafragma, en la zona inferior, las crestas ilíacas, en la zona lateral, el psoas ilíaco, ¿verdad? ¿Y qué estructuras vamos a encontrar en esa zona? Los riñones, uréteres, colon ascendente y descendente. Y en la zona pélvica, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué órganos? El recto, sigmoides, vasos ilíacos y órganos urogenitales. ¿Y qué límites vamos a tener? En la zona superior, el espacio de rectus o prevesical. En la zona, en el límite inferior, el sacro, y en los laterales, la pelvis ósea. Esta imagen es bastante interesante porque al poder retirar todos los órganos, tanto que pertenecen al peritoneo y retroperitoneo, podemos observar los músculos que están en la zona posterior, sí, que están en la zona posterior a todo este espacio de la cavidad abdominal. Para recordarles siempre que lo que duele en cuanto es zona lumbar, nunca duelen los riñones. Lo que duele son los músculos por la presión que puede ejercer los riñones cuando pueden estar inflamados, cuando pueden tener, por ejemplo, hidronefrosis. Entonces lo que duele siempre son los músculos aledaños a esta estructura, a esta riñón. ¿Queda claro? Ahora sí. Cuando hablamos de riñón, ¿qué vamos a tener en cuenta?
que básicamente son órganos pares, porque vamos a tener dos riñones, ¿verdad? Un derecho y un izquierdo. Entonces, cuando hablamos de espacio retroperitoneal, vamos a hablar principalmente de riñón. ¿Qué podemos decir de los riñones? Que son órganos pares, porque vamos a tener un derecho y un izquierdo. ¿Qué más? A simple vista, que el riñón derecho va a ser un poco menos voluminoso que el izquierdo, y esto porque, obviamente, por el drenaje venoso que difiere a estos dos. ¿Qué más? Que este riñón derecho va a estar un poco más. ¿Por qué? Por el hígado, ¿verdad? Porque en este cuadrante superior derecho vamos a encontrar el hígado. ¿Qué más podemos decir de riñón? ¿Cuánto pesa? Depende. Aproximadamente, ¿qué nos dicen los libros? ¿1700? 170 gramos, aproximadamente de 160 a 170 gramos. ¿Qué más podemos decir? Los autores nos dicen que desde dónde podemos ubicar, desde qué vértebras podemos ubicar los riñones. ¿Qué nos dicen los autores de los libros? ¿Cómo? T12 a L3. Y están en lo cierto cuando es un cadáver, porque obviamente los autores o los que han estudiado la anatomía estudian de los cadáveres, pero cuando una persona está de pie, los riñones bajan un poco, entonces empieza en L1 y llega hasta L4 o L5, nos dicen algunos estudios. ¿Ya? Entonces los libros nos mencionan eso en cadáveres, esos límites, ¿no? Pero realmente cuando estamos de pie, los riñones los podemos ubicar desde L1 o L2. ¿Queda claro? Ok, ¿qué más podemos decir? Que es uno de los órganos principales porque tiene múltiples funciones. El que no tengamos riñón, ¿verdad? Significa que no vamos a tener vida. ¿Qué más podemos decir de los riñones? Que vamos a tener, que van a estar ubicados, que son de una forma de frijol, que no van a estar así derechos, sino van a estar desde la zona anterior, desde la zona medial hacia una parte lateral. Y eso es porque nos dicen que sigue el eje de qué músculo? Del psoas mayor. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir del riñón? Algo más. Que presenta su cápsula, ¿verdad? Su cápsula que le da obviamente seguridad y también ante cualquier traumatismo. Podemos decir que tiene bordes, ¿verdad? Un borde lateral, que es uno de los más largos, y el borde. Sus características son que este borde interno va a estar, obviamente, va a ser cóncavo y el externo convexo, y aquí vamos a tener la presencia del ilio. Cuando hablamos en anatomía del ilio, hacemos referencia a las estructuras que ingresan hacia un órgano. Eso es un ilio, ya, porque no solo lo podemos encontrar en el riñón, sino en otras estructuras también. ¿Qué más podemos decir? Que tiene caras, ¿verdad? Una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior es más cóncava o convexa. Convexa, es más convexa que la cara posterior. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Que tiene dos polos, superior e inferior, ¿verdad? Y cuando podemos estudiar de manera interna el riñón, pues obviamente nefrología es un mundo, ¿verdad? Como lo habrán podido estudiar en histología, es un mundo. Podemos encontrar, ¿cómo se llamarían estas estructuras? Pirámides renales o medulares también. Vamos a encontrar la corteza, que es lo más externo, ¿verdad? Obviamente en la zona externa su cápsula. Vamos a encontrar, ¿cómo se llaman estas columnas de corteza que ingresan hacia parte, o bueno,
que son vecinas de médula y médula. ¿Columnas de qué? De Berti. Y cada pirámide renal va a tener ¿el qué? Va a presentar una papila renal, ¿verdad? Y ahorita vamos a estudiarlos con las diapositivas. Entonces hasta ahí vamos a ir. A ver, es una atención. Les mencionaba entonces que cumple múltiples funciones, que la ausencia de riñón, es decir, que no vamos a tener, no va a ser posible que un humano viva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumple diferentes funciones. Una de las principales es de que va a regular, ¿verdad? Tanto la osmolaridad como el pH de la sangre. También va a regular el volumen total, ¿verdad?, de la sangre en el cuerpo, es decir, la volemia. También va a regular la presión arterial a través de ¿qué? Del sistema renina-angiotensina. También va a producir hormonas y filtración de sustancias externas. Entonces, en ese cuadro podemos detallar un poco más de estas funciones, pero vamos a ver lo que les decía, ¿verdad?, de la ubicación. Algunos autores lo mencionan que inicia desde T11, pero aquí vamos a decir que son órganos retroperitoneales y podemos encontrar desde T12 hasta L3. Recuerden que eso es en pacientes, bueno, en cadáveres. Y vamos a observar que el hilio del riñón izquierdo, o sea, en esta zona, está cerca de este plano transpilórico a unos 5 centímetros del plano medio. Este plano transpilórico pasa a través del polo superior del riñón derecho, que se encuentra a unos 5.5 centímetros más abajo que el polo izquierdo, probablemente debido a la relación con el hígado. Y aquí podemos observar los diferentes músculos y relaciones músculo-aponeuróticas del riñón. Entonces vamos a ubicar así, ¿verdad? Por aquí tenemos al riñón. Luego vamos a tener su cápsula adiposa. ¿Qué más? Su fascia renal. Luego, ¿qué va a continuar? Este músculo cuadrado lumbar. ¿Qué más? Posterior a este músculo vamos a observar el erector de la columna. Luego vamos a presentar, este erector de la columna va a dar origen en esta zona, miren, en esta zona, ¿no? Sí. Okay. Va a dar origen aponeurótico del transverso del abdomen, aquí. Y por esta zona lateral vamos a tener tanto al oblicuo externo, ¿verdad? Y en esta zona al oblicuo interno. Entonces, para que recuerden, vamos a tener las fascias. Vamos a presentar una fascia renal anterior, que algunos libros la denominan como la fascia de Gerota. Esta fascia, la fascia de Gerota, en la zona anterior, no presenta o sea, es una fascia que sigue la secuencia. Aquí vamos a tener un riñón y aquí el otro riñón. No va a estar toda continuada, es una fascia que está continuada. Ahora, el riñón, la fascia posterior o de Zuckerkamp, ¿qué va a pasar con esta fascia? Esta fascia sí va a presentar un pequeño, va a presentar una descontinuidad, pero por eso no quiere decir que va a haber un espacio vacío. Simplemente va a continuar aquí con tejido conectivo, ¿sí? No es esta fascia que simplemente continúa, no, esta fascia tiene un tiempo, una discontinuidad, pero esta va a estar conectado por un
tipo de tejido denominado tejido conectivo. Ya hemos visto esto, la localización va a ser retroperitoneal y paravertebral. Recuerden su tamaño de largo, algunos autores nos dicen de cuánto, de 10 hasta 13 de largo, hasta 13, incluso hasta 14. De ancho vamos a tener de 5 a 8, pero en promedio nos dicen 7, y de fondo o antero-posterior vamos a tener de 3 a 5, en promedio 4 centímetros. Y aquí podemos observar en una configuración un poco más externa las diferentes estructuras, ¿verdad? Vamos a tener, ¿cómo habíamos dicho que se denominaba esta parte? Ilio del riñón. Y el ilio va a estar conformado por la arteria renal derecha, la vena renal derecha y también la vena renal que tenemos de origen alveocular. ¿Qué vamos a tener por este lado? Obviamente es el borde medial, este sería el borde lateral. Vamos a encontrar en la zona superior las arterias suprarrenales superiores, media y la vena suprarrenal. ¿Qué más? Esta es la glándula suprarrenal que está en la parte superior al riñón, que algunos autores dicen como un gorrito, ¿verdad? Algo así de sentido. Va a presentar también la arteria suprarrenal inferior, una cápsula adiposa del riñón, la cápsula renal y la corteza renal. Cuando hablamos de cápsula renal, vamos a tener dos capas, una capa externa y una capa interna. Ambas capas van a presentar fibras de colágeno 1 y 3. La cápsula del riñón va a presentar fibras de colágeno en su capa externa y en su capa interna, fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3. La capa externa va a presentar fibroblastos y la capa interna de la cápsula renal va a presentar miofibroblastos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en cuanto a arteria, vena, o sea, el paquete vasculo nervioso, vamos a tener que la arteria va a estar irrigada por la arteria renal, que es parte de la rama de la aorta abdominal, y las venas vamos a tener la principal, obviamente, y la única, la vena renal, ¿verdad?, que drena en la vena cava inferior, y en cuanto a la inervación, el plexo renal. Algunas correlaciones clínicas. Vamos a tener el famoso fenómeno de cascanueces, la litiasis renal y la insuficiencia renal aguda. En cuanto a litiasis renal, es una de las patologías más frecuentes de nuestra región. Obviamente tiene mucha influencia de genética, ¿verdad?, pero también por la alimentación, ¿verdad?, porque obviamente aquí en nuestra región comemos bastante, no sé, como siempre dicen, nunca falta el salado, ¿verdad?, en el almuerzo. Entonces, por este tipo de alimentación que muchas veces tenemos, es lo que nos predispone a desarrollar litiasis renal. Recuerden que el paciente va a llegar con un dolor bastante exquisito, un dolor muy fuerte, que incluso va a causar náuseas y vómitos, pero obviamente lo que duele no es el riñón, sino los músculos, ¿verdad?, los músculos y obviamente el movimiento que se está ejerciendo de manera interna para que pueda salir lo que es el caldo. En cuanto a las relaciones posteriores, ¿qué vamos a decir? Que están relacionadas con la arteria subcostal, con dos huesos, tanto costillas 11 y 12, tres nervios, subcostal, ilio hipogástrico y el ilio inguinal, los músculos, tanto diafragma, psoas mayor, cuadrado lumbar y transverso del abdomen. Ya hemos visto esto y lo hemos explicado.
En cuanto a la anatomía interna, aquí presten atención. Hemos dicho que va a presentar su cápsula y esta va a tener ¿cuántas láminas? Una externa y una interna. No se asombren si les pregunto esto en el examen. La lámina externa que presenta, ambas presentan colágeno tipo 1 y tipo 3 y la externa presenta fibroblastos y la interna miofibroblastos. Va a presentar la corteza, ¿verdad? Una corteza y también va a presentar, ¿cómo se denominan estas estructuras? Pirámides renales o medulares también, como médula también se le conoce. ¿Cómo se llaman estas columnas? Es decir, el espacio entre pirámide y pirámide, parte de corteza que ingresa. ¿Cómo se denominaban esas columnas? ¿Qué vamos a tener? En estas zonas que vamos a encontrar la papila. ¿Y qué va a contener la papila? Ya, pero ¿qué estructuras tubulares va a contener? Los túbulos de Bellini. Los túbulos de Bellini. La literatura nos dice que cerca de la papila están los túbulos de Bellini que cada papila va a tener de 18 a 20 túbulos de Bellini aproximadamente. Y es lo que obviamente recoge o filtra, pasa a la orina para que obviamente pase por esta zona del estado. Muy bien. ¿Qué más? En una vista anterior. En una vista anterior vamos a observar la cara, ¿verdad? Anterior, el borde lateral que es el más largo y es el convexo. Además vamos a presentar el famoso ilio que va a contener la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal del uretro, ¿verdad? Este es el polo inferior, polo superior. ¿Qué más vamos a tener? En una vista anteromedial, el seno renal, la cara anterior. ¿Qué más? Va a presentar labios anteriores y posteriores del ilio, el ilio renal, la pelvis, vértice, este vértice de la pelvis renal, el borde medial, como recuerden que estamos en una vista anteromedial, y el uretro, ¿no? En cuanto a la irrigación, ¿qué hemos dicho? ¿De dónde nace? De la aorta. De la aorta. Vamos a ver un poco más aquí. ¿Qué estamos observando? ¿Qué es esto? Un corpúsculo. Toda esta era la médula, ¿verdad? Sí. O también denominada pirámide. ¿Pirámide? Renal. Miren esta imagen central. Aquí estamos observando todo lo que corresponde a la pirámide. En esta zona es la papila. ¿Y qué vamos a observar? Miren en el centro, en la parte superior. Obviamente aquí tenemos corteza y corteza. En la parte superior de esta pirámide o médula vamos a encontrar este tipo cónico, ¿verdad? Ese se denomina el famoso rayo medular. El rayo medular es parte de la médula. Es parte de la médula. Realmente es parte de la médula que simplemente se proyecta hacia la corteza. ¿Qué vamos a tener en este rayo medular? O sea, parte de esta médula que se ha proyectado hacia la corteza. Vamos a tener los túbulos rectos. Principalmente estoy señalando, que es el de mayor grosor, es el túbulo colector. Dentro de este rayo medular vamos a tener el túbulo colector.
3 túbulos rectos, principalmente el túbulo colector. ¿Qué más? Túbulo recto, la parte recta del túbulo proximal y del túbulo distal. El túbulo distal es el del centro y el túbulo proximal es el del. Esos 3 túbulos vamos a encontrarlos en este rayo medular, en esta proyección de la médula. Y en la zona de la corteza, ¿qué vamos a encontrar? El famoso laberinto cortical. El laberinto cortical, que va a contener el laberinto cortical, este corpúsculo renal y sus túbulos contorneados. Aquí están los túbulos contorneados que forman parte de este laberinto. El que sale de este corpúsculo renal es el laberinto, el túbulo contorneado proximal. Este sería el túbulo contorneado distal. Y lo que nos señala el número 9 es el túbulo conector, porque conecta con el colector. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Okay. Entonces no se olviden, obviamente cuando hablamos de corpúsculo renal hablamos de la membrana de Bowman, hablamos del glomérulo y más células, pero eso ya es histología. Aquí en esta imagen derecha podemos observar la cápsula. La cápsula del riñón, lo que les decía, una cápsula externa, una interna, con sus fibras de colágeno 1 y 3. Y en este número vamos a encontrar fibroblastos en la externa y en la interna blásticos. Ahora, miren, hemos hablado de esta zona, ¿verdad? Entonces, no se confundan. En cada médula o pirámide, ¿cómo se llama? Pirámide renal, vamos a encontrar a estas proyecciones que son el cono medular, ¿verdad? Que se proyecta, porque hasta aquí termina la pirámide. Dentro de cada pirámide se van a proyectar de 3 a 4 rayos medulares. Y cada rayo medular con parte de corteza, un corte así se va a denominar lobulillo. Es que no se confundan, ¿sí? Hay aproximadamente de 3 a 4 lobulillos por médula. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, dentro de este rayo medular vamos a encontrar la unidad funcional excretora. Pero ya obviamente viendo todo el sistema de conductos que intervienen de todo dentro de médula y parte de corteza, vamos a encontrar todo este sistema, ¿verdad? Y aquí lo podemos tener un resumen. Desde la nefrona hasta el túbulo colector vamos a encontrar todas esas estructuras, miren. Todas esas estructuras. Principalmente vamos a tener el corpúsculo renal, apréndanselo así, corpúsculo renal, túbulo proximal, asa de Henle y el túbulo distal. Ahora sí, podemos hablar de las diferentes estructuras que acompañan a esto. Salud. Cuando hablamos del corpúsculo renal vamos a tener a la cápsula de Bowman y al glomérulo. Ahora, dentro de esta cápsula de Bowman también vamos a encontrar dos láminas, una lámina parietal y una lámina visceral. Este espacio entre ambas láminas de la cápsula de Bowman se denomina obviamente el espacio de Bowman. ¿Sí? Pero recuerden que cuando hablamos de cápsula de Bowman tenemos dos láminas, una lámina parietal, la externa, y una lámina visceral, la interna. Ambas van a presentar obviamente epitelio, plano simple, pero la lámina
visceral, o sea, la que envuelve la propia estructura del glomérulo, va a presentar estas células especializadas denominadas podocitos. Podocitos, no se olviden. ¿Qué más? Cuando hablamos del túbulo proximal, vamos a tener el túbulo contorneado proximal y el túbulo recto proximal. Cuando hablamos de asa de género, vamos a tener las ramas finas. Una rama descendente, fina, y una rama ascendente, fina. Y cuando hablamos del túbulo distal, vamos a tener el túbulo contorneado distal y el túbulo recto distal. ¿Queda claro? Y luego vamos a tener un pequeño túbulo conector, que obviamente era el que conectaba toda esta red o este sistema tubular hacia el túbulo conector. Todo esto es el túbulo urinífero, que es el sistema o el túbulo funcional del riñón. Funcional. El anterior era el excretor que les explicaba, pero este es el funcional. Todas estas estructuras forman este túbulo urinífero. Ahora sí, aquí les decía, vamos a tener, y acá nos dice, una capa visceral de la cápsula de Bowman y, ¿dónde está la otra capa? Una capa parietal. Entre ambas capas está el famoso espacio de Bowman, pero quien contiene los podocitos, que son estas células modificadas, es la cápsula visceral, no se olviden. ¿Ya? No se olviden. Y obviamente los podocitos son importantes porque hay ciertas patologías donde fallan estos podocitos y por eso se dan patologías. Como por ejemplo, síndrome nefrótico. Ahora sí, aquí podemos observar la arteria renal. Vamos a tener que esta arteria renal va a prácticamente segmentar parte del riñón. Entonces aquí estamos observando una vista anterior y en esta zona una vista posterior. Denme un ratito.